17 y la 18 están del mismo lado. Oye, tengo una duda, Mario. Ahora que empiezan estas, bueno, ya hace rato que empezaron, estas claves que van con 2 números, Uh-huh. ¿esas también las haces un solo dígito para sumarlas o no? En las cartas, sí. Ajá. Por ejemplo, esta estrella es al final viene siendo un 8. Un 8, sí. Bueno, pero si quedara 8, porque cuando... Ah, sí, dices al tirarla. Cuando Ajá. sumas, sí, es 8. Lo que pasa es que debes hacer la suma natural, sin hacer la teosófica, que se llama esa de juntar los pares. Y si te da un número accesible, por ejemplo, te da 21 y tienes 21, pues vale. Si no te da un número accesible, entonces haz la suma teosófica. O que sea, te da un 37. vamos a suponer que, no, un 32. Que la tirada fuera... No, pero esto no sirve. Que la tirada fuera 4 más 6 más 9 más 2. 4, 6, 10, 19, 21. Ya no puedes porque ya sacaste 4 cartas. Pero si fuera más cortito, por ejemplo, una persona te dice 4, 6, 3, 2, 4 y 6, 10, 13, 15, pues buscas la carta 15, no la carta 6. Sí. En el 21 la 3, okay. Sí, no, el 21 la 3, porque ahí sí ya no hay 21, ya sacaste 4. En cambio ahí sacaste 4 y te sigue quedando la 15 a mano, pues la 15. Ya. 17. 24. Qué rara cosa me apareció aquí. ¿Qué? Demasiadas ecografías sí y no están justificadas. Ni los suplementos rutinarios de hierro y yodo. Estados Unidos, que es el país más intervencionista y el que más dinero gasta en atención al parto, ha triplicado su mortalidad. ¿Es verdad que se muere por exceso de atención? Sí, los pobres mueren por carencia de atención y los ricos por exceso. Un TAC son 750 radiografías en un adulto y el doble en un niño. La radiación que recibió la población en Japón en la Segunda Guerra Mundial equivale a 5 TACs. Es decir, un solo TAC es la quinta parte de la radiación que recibieron los japoneses en Nagasaki. Ojo con los chequeos. Y las vitaminas en los países ricos, los complementos vitamínicos son como mínimo inútiles y en muchos casos perjudiciales. Y el viernes pasado me enteré que cuando se tiene cáncer de cara, la ingestión de vitaminas artificiales o sintéticas es negativa porque suele producir la repetición del cáncer. O sea que no saben lo que hacer en casa con él. Se escupe por baboso. Oye, unas cosas rarísimas. También que el té verde no sirve para el cáncer. Ah, ¿no? No. Que el té verde y la carabina de Ambrosio con el cáncer. Hicieron una prueba con 5,000 individuos y nada. Ay, no, ya no sabía. Y también si sirviera, pues te tienes que tomar el té verde, la fibra, esto. Y me enteré también de que la marihuana y la acupuntura ayudan mucho a quitar el dolor del cáncer. Así es que cuando tenga una marihuana quiera comprar unos churros. Y la acupuntura parece que también quita el dolor. Vale la pena. Pues sí. Todo eso Está me muy enteré. Es ya que la fue... acupuntura te la incluyen en el seguro, en la póliza de ¿En serio? seguro. No, hombre, La ¿de veras? acupuntura, la homeopatía
y los imanes. Oye, qué bien. La cubre de seguro. ¿En qué seguro? El mío es Seguro Monterrey, pero ya en casi todos. O sea, ¿Sí? cuando renueves tu póliza, te fijas, viene ya la homeopatía, la acupuntura y te digo que lo de los imanes. Vienen 3 o 4 cosas ya de medicina alternativa. Está bien. Ay, qué bueno. Pues sí. Y debería estar la del doctor Solís, pero no creo que esté. ¿Esa cuál La- es? es la de la fotosíntesis humana. Mm, El doctor Solís, que está en Aguascalientes, Aguascalientes, ¿no? descubrió que en el ojo se produce una reacción química con el sol, el agua y la melanina del ojo, que libera hidrógeno, que es un energético potentísimo. Entonces, según él, es un alimento importantísimo del cuerpo. El sol más agua más la melanina de los ojos. Entonces, él lo que desarrolló fue una sustancia similar a la melanina. Es un químico sintético que él desarrolló en sus laboratorios. Entonces, ese no es un medicamento, es energía nada más. Te da la melanina para que con la luz se te produzca más cantidad de energía y tu cuerpo te pueda defender más. Entonces, diríamos que no entra en lo sistémico, no entra a atacarte el cuerpo, sino que te lo refuerza. Oye, los de la Ayurveda, los hindús, Ajá. recomiendan el mirar directamente al sol cuando está saliendo en la mañana. En los Unos primeros segundos. rayos del sol. En la primera hora Ajá, que le abran los ojos. o en la última. Son las dos ocasiones en que el sol no te Y te ciega. entra el sol así, Y empiezas directo, con y 5 entonces, segundos sí, y puedes estar hasta, creo que media hora, yo no sé cuánto tiempo viendo el sol. Y entonces te da energía y no Les necesitas funciona así comer. con la melanina. Así es que cuando nos hagamos pobres, sol. No tengo para comer, estoy viendo el sol. Sí, que hasta te mejora la Sí, vista. hay un tipín documentado que duró creo que 6 meses o no sé, o años, no sé, muchísimo tiempo, así nada más de sol y agua. Sí. Ahí lo que ocurre es que en realidad los alimentos lo que acaban teniendo como resultado es una glucosa que recorre el cuerpo, es energía pues. Y si el sol da la energía suficiente, pues es equivalente a la comida, no hay ningún problema en eso. Yo no le veo ninguna dificultad en que dé esto. Lo que ocurre es que hay que hacerlo con sistema. Hay una metodología. Se empieza un día con unos segundos y se va creciendo y llega el momento que uno puede estar viendo el sol. Yo tengo un alumno que lo hace. Yo no lo hago porque yo ni de broma que a la hora que se levanta el sol esté despierto. No, yo tampoco. Y en la tarde estoy dando clases, no puedo. Así que a comer. Pero ni de broma, así levantarme. pocos. ¿A esas horas? También tengo alumnos heroicos que dicen que se levantan a las 4 de la mañana a meditar. Ay, no, No, sí, eso bueno, está fatal. guau. Sí. Guau. Si me duermo a las 3 y a las 4 me voy a levantar. Haré loco. ¿A las 3? Sí, porque trabajo muy bien de noche. Yo también admisión nocturna. Sí, tú sí. Muy bien de noche. De noche puedo estar horas y horas y horas Exacto. trabajando. Y de día no tanto. Me fatigo muy pronto de día. ¿Verdad que no es psicológico? Yo sí No, en el es día orgánico. digo, no, ni pienso, de por sí no pienso. Pero de día menos, me cuesta mucho trabajo. No. En cambio de noche, o sea, como por ahí de las 7 ya empiezo como a... Sí, a No, despertar. como que, ay, qué padre. Sí, Ahora yo sí, también. En acción. En la noche me siento fuerte. Regreso a mis clases que terminan como a las 10 y entonces ya puedo prender la computadora, me pongo a trabajar, a hacer cosas. ¿No? Y como a las 2 de la mañana me tomo mis pastillas diarias, que es mi hora de las pastillas, y todavía trabajo 1 hora o 2 y me duermo. ¿Y a qué hora despierto? Pues como 6 horas después. Está bien. Pues sí. Sí, pero si te duermes a las 3, pues ni imposible que te levantes a las... 4, 7, 8. No, a las 6 de la mañana que No. sale el sol de ninguna manera. No, ni sé. Ni tampoco que me siente a meditar. esta No, hora. no. No, pues no. ¿A dormir? Sí, duermo, pero con unas ganas. Yo creo que ya cuando está trabajando, pues ahí está meditando, ¿no? Pues sí, en realidad cuando estoy trabajando estoy muy metido en lo que estoy haciendo. A veces el trabajo
es para las clases muy mecánico, porque no implica necesariamente estudiar. Por ejemplo, ahora estoy dando una clase sobre Persia y otra sobre los celtas, y la cantidad de fotos que debo presentar me toma mucho tiempo, porque las saco de internet, salen algunas, pero no tantas, entonces las saco de libros. Tengo varios libros, entonces voy retratando una por una, luego las recorto, las pego en orden. Es todo el proceso. La recortada lleva tiempo, a veces les cambio de iluminación porque están muy oscuras, se ven medio feas, entonces hay que estarles regulando. Cada foto es todo un trabajo. Mucho trabajo. Sí, y entonces preparo 100, 120 fotos y sí lleva tiempo. No sé, ya no Sí. Pero ya quedan organizadas. ¿Y esta persona que mencionó que hace lo del sol, sí le funciona? Sí, muy bien. Pero también come. Sí, también come. Sí, él no lo hace para dejar de comer, sino lo hace porque Extra. el beneficio extra, sí. Por supuesto que las personas que realmente se entregan a estas tareas, lo que empiezan a tener es una familia hostil. Claro, Sí, claro. eres medio raro, ¿qué haces? Y luego no quieres estar con la familia, te vas a meditar. Él viene a una clase los domingos, ¿por qué no nos acompañas? ¿Por qué te vas? Y nos dejas aquí a toda la familia para irte a una clase que quién sabe qué. Y él, déjenme en paz, y no lo logra. Pues sí. Sí, sí pasa. Sí, es lógico, ¿no? Claro. Que vean a la persona como que ya no se Bicho raro. ajusta a los gustos sociales. Y se van dejando una serie de actividades que son como muy superficiales, que son las que llenan el tiempo. Y como que uno ya tiene con qué llenar su tiempo, y entonces los que llenan el tiempo con estas quisieran compartirlas. Exacto. Y es horrible. Pues sí. Sí, pues tiene uno que hacer cosas así como muy poco atractivas, ¿no? Pues sí. Bueno, entonces entremos. Es la Stella Magnorum, o sea, la estrella suprema, es Sirio. Sirio es la estrella que preside, la más grande en la carta. La razón es muy creíble. Tanto los egipcios como los aztecas pensaban que Sirio era el lugar de origen de la humanidad. De manera que para ellos lo que pudiera ser el culto a Sirio era muy importante. Sirio pues era el punto de origen de los seres humanos. Para colmo de esta creencia, porque en egipcios y aztecas no tenemos ningún referente. El escrito que nos digan lo explicamos de esta manera o de aquella. Pero los dogones de África, no sé si les he hablado de ellos. El pueblo dogón estaba en el Sudán, es decir, abajito de Egipto. Y ese pueblo dogón desde un tiempo inmemorial sostuvo que llegó un vehículo espacial que se plantó junto a un río, luego se corrió, se metió al río y en las noches salieron unos sujetos que venían de Sirio y que les dieron una serie de conocimientos. Les hablaron de muchas cosas, pero eran tan primitivos que como que no sirvió. No solo les hablaron de cosas, ellos dicen, todavía los supervivientes de miles de años, dicen que igual que los beneficiaron con varias cosas, también los perjudicaron con otras, es decir, que no los trataban tan bien y que de pronto los usaban para experimentos, y yo lo entiendo perfectamente. Venía como a un laboratorio salvaje, ¿no? Entonces en vez de ratoncitos, pues usaban sudaneses. Sí, la cosa era violenta. Pero esos sudaneses viajaron de ahí a Mali, atravesaron entonces el desierto del Sáhara de un lado al otro prácticamente. En Mali se establecieron hace 1200 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque cada 60 años en la cabaña del brujo hay un palo y clavan una canasta. Entonces, por el número de canastas, sabemos que hace 1200 años llegaron ahí.
Y el punto clave es que esos 60 años son el ciclo de Sirio. Pero además la tradición dogona dice que había un rey que no murió. Cada año mataban al rey y tenían otro. Eso de ser rey no era conveniente. Nada conveniente. Un día un rey se puso de acuerdo con su hijo, según dice la tradición. Se fue a esconder y dijeron que estaba muerto. Pero cuando regresó, contó una cantidad de cosas muy importantes de Sirio. Dijo que había un Sirio A y un Sirio B, 2 estrellas, una enana y otra grande. La más grande será más brillante del cielo, bueno, nosotros. Entonces, ese Sirio y ese Sirio B tenían un ciclo de rotación de 60 años. Ese ciclo era muy importante y tenían unos planetas añadidos. Entonces, por ahí de 1860, descubrimos que había un Sirio B. Ellos lo sabían 1200 años antes. Pero además el hombre habló de las densidades que tenía Sirio B y efectivamente coincide con la densidad que tiene. O sea, son datos muy precisos como para que fuera casualmente dicho. E hizo varias descripciones de más o menos cómo sería ese juego de estrellas y los planetas respectivos. Entonces ellos sostienen eso y hablan que estos seres eran así, asayas, ya los tienen más o menos mal dibujados, pero los tienen. Tienen dibujado el ciclo de las estrellas muy bien hecho, como un huevo. La idea del huevo cósmico pudo salir de ahí. Y además tienen suficiente conocimiento de las características del sistema. Entonces, se hizo un análisis muy minucioso de si era posible que Sirio, que es mucho más grande que el Sol, tuviera planetas y se pudiera vivir en ellos. Efectivamente, si Sirio tuviera un planeta que estuviera a la distancia que está Júpiter del Sol y la gente viviera debajo del agua, podría haber habitantes. Entonces, no sabemos más. Es un poco extraña la historia, pero bueno, entonces esa estrella suprema lo fue para los egipcios, para los aztecas, y la historia es que nosotros veníamos, los seres humanos veníamos de Sirio. Ese es otro misterio importante, de dónde salió la vida. Solo hay 3 hipótesis. Una, se formó una célula en el fondo del mar. 2, llegó un preaminoácido que se hizo aminoácido y de ahí proteína. O llegaron directamente los aminoácidos, se conjugaron, etc. La idea de que llegara una célula directamente tiene altas probabilidades porque la naturaleza ensaya. La naturaleza produce varios tipos de cosas y cuando esos varios tipos compiten por sobrevivir, pues queda de la lucha por la vida de Darwin. Y en este caso, todos procedemos de un solo tipo de célula. Todos los seres vivos, orgánicos en general, o sea, vegetales y animales, procedemos de una primera única célula. Entonces pudo haber llegado en un meteorito. No sabemos, pero eso nos dice muchas cosas. Porque esa célula nada más se dividió, no nacieron nuevas células. Todas son divisiones, son mitosis. Eso significa que nuestras células tienen 3.800 millones de años. Sí, que son muy sabias. Incluso la conclusión científica es, somos 50 trillones de células organizadas, sistematizadas. Lo que realmente está vivo son las células y nosotros como personas no somos más que la organización celular. La cosa es de pensarse, porque efectivamente Pues sí. lo que está vivo son las células. Ajá. Incluso un microbiólogo ensayó con las células
Bruce Lipton se llama. Ensayó con células madre. Él es uno de los generadores de la idea de células madre. Entonces dijo, tomé las mismas células madres, idénticas, procedentes de la misma fuente. Las puse en medios distintos y desarrollaron órganos distintos. Las células eran las mismas, lo que cambió fue el medio. Eso nos hace muy complicado pensar cómo es que la mamá cambia el medio para hacer todas las transformaciones, pero lo que él dice es que lo que cambia es el medio. Entonces, esto implicaría que cuando nosotros pensamos, influimos sobre las células, porque nuestro pensamiento tiene una condición básicamente química, lo mismo que nuestros sentimientos. Entonces, tiene que haber ciertos sentimientos que en la reproducción celular causen trastornos y cambien hacia dónde van las células. Esta es una posible explicación del cáncer. La química del cuerpo genera campos inapropiados para las células como están y entonces mutan. A unas agresivas. Pues sí. Reaccionan a eso. Lo que pasa es que la célula cancerosa escapa del oxígeno, vamos a decir. No tiene suficiente oxígeno y entonces una célula sana tiene que tomar cualquiera de tres decisiones. O se muere o se rodea de agua o muta y entonces ya no requiere oxígeno. Tiene que aislarse del oxígeno. Y al aislarse del oxígeno requiere mucha sal. Es decir, la célula normalmente es ácida y su medio alcalino. Cuando el medio se le hace ácido, empieza a virar y a convertirse en alcalina. Entonces empieza a robar sal. Y se defiende del oxígeno. Si la oxigenamos, se muere. Entonces ese medio en el que cambia, en el que muta, puede ser provocado por muchas circunstancias y unas de ellas pues, son lo que siente uno y lo que vive y lo que piensa. Porque finalmente no viene de fuera, viene del propio cuerpo. Total, en esta investigación del cáncer estamos viendo cosas fantásticas. Pero la idea fundamental es que la célula, no sabemos de dónde llegó, y los dogones oyeron de sus visitantes que veníamos, que todo el ser humano es lo que pudiéramos llamar un experimento de Sirio. Puede ser. Bueno, entonces por eso es la estrella magna. La digamos, tradición humana llevó las cosas a este lugar. La letra es Sat, y esa letra Sat, que significa anzuelo, tiene un valor de 90, el signo que le toca es Acuario, y su condición es la capacidad de meditar y obtener revelaciones a través de la meditación. Es un tema muy importante. La mayoría de los místicos, bueno, cuando menos los místicos que escribieron, sería mejor decirlo así, nos comunican que todo su conocimiento y toda su experiencia mística es un punto básico de revelación. La meditación para eso sirve. Y nuestra mente, nuestro cerebro, tiene las limitaciones propias de su función. El cerebro fue creado y fue desarrollado, y sobre todo la parte racional, para la supervivencia. Entonces, para eso sirve. Para muchas otras cosas no lo podemos usar con la flexibilidad que usamos los aparatos. El cerebro no responde a tanto. Entonces, todo lo que no es lo que pudiéramos incluir dentro del conocimiento científico muy racional y muy sistemático, todo eso tiene, digamos, ninguna oportunidad en la ciencia de ser explorado, porque la ciencia necesita contar, medir, repetir, experimentar, etc. Incluso ahora, en estas extrañas épocas del siglo XXI, se desarrolló un tipo de lógica que se llama lógica difusa, de lo más complicado. Es una lógica que nos lleva a considerar que no
todo lo que nosotros razonamos resulta cierto en el razonamiento porque no incluye todos los elementos que concurren a un fenómeno, sino nada más incluye los que podemos identificar. Y la lógica difusa da margen para explicar lo inexplicable. Bueno, esa explicación de lo inexplicable es la que se obtiene a través de la meditación. El objetivo de la meditación es hacer un silencio interior, no un vacío, porque no se puede decir, uno no puede estar absolutamente sin pensar y absolutamente vacío por dentro, pero bueno, se logra un silencio interior, y cuando ese silencio interior está operando, por revelación la persona comprende una gran cantidad de cosas. Eso está presidido por esta carta. Todos los místicos dicen que son revelaciones lo que reciben, como los profetas. Algo se les aparece como muy evidente, como respuesta a sus preguntas, y es una respuesta que los satisface plenamente. Esto es a lo que se le podría llamar una revelación. ¿Cómo es esa respuesta o cómo es esa experiencia? Es una especie de convicción. Cuando nosotros preguntamos algo con la razón, necesitamos una explicación de orden material prácticamente. Por esto más esto más esto se produce esto. Pero en la revelación es una comprensión directa. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que me siento débil. Para que el médico averigüe por qué estoy débil, me manda a hacer 7,000 pruebas, pero yo me siento débil. Es directo. No necesito que me lo platiquen, ni necesito razonarlo. Exactamente lo mismo es la revelación. Yo me ubico en el mundo, me planteo las dos preguntas básicas: ¿quién soy yo y qué estoy haciendo aquí? Y la única respuesta a esas dos preguntas es la revelación. No hay ciencia, no hay conocimiento y no hay inteligencia que dé respuesta a eso. Martín Heidegger, ya les había yo comentado cuando vimos la Carta de la Muerte, buen filósofo y muy severo para su presentación, dice que la única certeza humana es que nos vamos a morir. Y él define la vida como el hombre frente a la muerte. La muerte es la que va determinando prácticamente todos nuestros tiempos, vamos a decir, y nuestra organización, porque sabemos que vamos a acabar. Harari, un historiador, nos dice algo muy interesante. Si logramos que el ser humano sea amortal, el sufrimiento por la muerte de los seres queridos puede ser enorme, porque uno muere pensando que se suma a los muertos. Es decir, considera que tarde o temprano todos vamos a estar en las mismas. Pero si uno considera que está vivo y que va a seguir vivo a menos que le caiga algo encima, entonces el problema es que nunca más va a tener ningún tipo de contacto ni conocimiento de los que se fueron. Las pérdidas son absolutas. Esto es interesante. Y además, si nos dicen que somos amortales, a menos que algo nos aplaste, entonces vamos a cuidarnos muchísimo. Porque si yo siento que voy a morir, puedo correr riesgos. Total, pues me muero antes, finalmente voy a acabar muerto. Pero si me dicen que voy a vivir, a menos que tenga un accidente, pues no voy a querer arriesgarme a nada. La vida se me va a hacer muy angustiosa. Claro. Sí, como un amigo que tenía mi papá, que era un vaquero gordo, así gordo, grande. Y le decía a su cumpleaños, ¿cuántos cumple? Y dice, creo que cumplía 65, algo así. Dice, y de haber sabido que iba a vivir tanto, me hubiera cuidado más. Ya sabes, pobre, que no podía con sus rodillas, con su cadera. No, claro. Era así de gordo. No, yo no sé por qué comen tanto, pero Él comen. pensaba que se moría. Como todo. Ya me Un voy a montón de broncas. Pero yo creo que es un problema de capricho. Es decir, a uno se le antojan las cosas y no es capaz de resistirse. Y quiere comer hasta quedar lleno. Y aunque nos digan hay que comer cuando se queda uno menos que lleno, como que dice no me siento satisfecho. Y no voy a sufrir. Y vámonos para adentro de la comida hasta que son las cosas así.
Porque hay alguien que está más o menos gordito, bueno, pero ya cuando se excede, muy bien. Entonces se le llama hija del firmamento y habitante entre las aguas. Hija del firmamento se entiende muy claramente porque es la estrella más brillante, seguramente ustedes la han visto en el cielo. El planeta más brillante es Venus, pero su luz es fija. La estrella más brillante es Sirio, pero cintila. Entonces se reconoce inmediatamente. Está en el Can Menor, es decir, si ven el cinturón de Orión, por ahí cerquita anda Sirio siempre. Y es una estrella muy, pues la más brillante. No es enorme, pero se le nota. Entonces, pues es la hija del firmamento. Habitante de entre las aguas es un asunto un poco distinto porque las aguas representan las corrientes mentales. Y entonces, pensando en términos de las corrientes mentales, es algo que estaría dentro de nosotros. Y de ahí la revelación. Sabemos, porque la ciencia nos lo ha comunicado, que nosotros heredamos rasgos, características y conductas de prácticamente todos los seres vivos. Es decir, como nuestras células vienen desde quién sabe cuándo, sus características fundamentales fueron fijadas a lo largo de los 3.800 millones de años. Entonces esas características fundamentales de las células son, pudiéramos decirlo, hereditarias, aunque queden en el fondo de nosotros y nuestra capacidad de expresarlas sea solamente en condiciones extremas, de todas maneras están dentro de nosotros. Y va a ser justo en la siguiente carta en donde vamos a tener que expulsarlas. Pero, y esta es la otra parte, también hay una herencia a más corto plazo, la que se llama epigenética, es decir, de padres y abuelos. También de ellos nos pueden aportar ciertas cosas, así como deficiencias como la diabetes, también nos pueden transmitir costumbres o cosas similares. Que la diabetes y otros males hereditarios son producto de una mala conformación o un mal funcionamiento de una parte genética. En cambio, la herencia epigenética es simplemente por cercanía. Entonces, el punto clave en este caso es que en esas corrientes mentales está contenida toda esa condición, toda la parte heredada. Ahora bien, si yo utilizo mi meditación para averiguar mis memorias ocultas, que son la memoria de la especie y la memoria cósmica, voy a tener alguna forma de revelación, pero no a la manera de la vida cotidiana de nosotros, con palabras y conceptos claros. La voy a tener o como una convicción o como una cosa vista. Me di cuenta porque lo vi, no porque me lo hayan contado ni porque sea racional, sino porque lo capté directamente. Pero a veces ni siquiera se puede captar así. A veces es simplemente una especie de noción compleja, porque esa forma de grabación que pasa por la herencia no pasa a la manera racional, no pasa a la manera de ideas y palabras. Y entonces queda como una cosa ambigua. Einstein decía que había ideas que habían entrado, es decir, empezado en él de una manera muy abstracta y que le había tomado 15 años convertirlas en algo expresable. Eso es muy difícil. De ahí a que las va transformando en una forma en que lo pueda aplicar. Entonces, estos son las aguas de las que estamos hablando. Un mundo profundo nuestro, un mundo inconsciente, caótico, con grandes corrientes, son corrientes electromagnéticas, pero las asemejamos al agua, en que lo que ocurre es sensible pero no razonable. No lo podemos razonar, lo sentimos, lo captamos y vivimos con eso. Ese es el terreno
más importante para todo el trabajo hermético, porque es donde están contenidas las respuestas. Así que el esfuerzo va dirigido a eso. Al rato empiezan los chorros de agua, Dios mío. Suena muy fuerte, pero no está tan fuerte. Sí, sí. Si uno se asoma, ve que no pega tanto, pero está igual los niños más o menos. La nube está muy negra. Otra vez problemas de tránsito, calles inundadas. Álgame Dios. Bueno, el texto es el sendero 28º llamado la inteligencia natural. Por ella se completa y perfecciona la naturaleza de todo lo que existe bajo el sol. O sea, es calificada como el principio general que determina cómo es el orden natural. Desde el punto de vista del arquetipo es la esperanza. Desde el punto de vista del hombre es la intuición. A esa captación de cómo son las cosas sin razón alguna se le llama intuición, y en el orden de la naturaleza se le llama adivinación natural. Por eso se asociaría con los profetas. Ahora, unas palabras para la intuición. La intuición es una de las 4 grandes funciones del cerebro. Es una función real y efectiva, y más o menos derivaría de lo siguiente. Nosotros tenemos varias formas de captación de la realidad. Tenemos una forma inmediata, en que captamos una gran cantidad de datos, seleccionamos muy pocos y los conservamos un tiempo muy breve. Lo que desechamos es casi instantáneo, quizá milésimos de segundo. Lo que conservamos, lo conservamos poco tiempo por si nos es útil. Hay otras cosas que pasan a una memoria más permanente y las mantenemos, las cosas significativas, y las mantenemos en ella. Y hay cosas que pasan a memorias más profundas. Esta parte es importante porque la cantidad de datos que percibimos es enorme y la cantidad de datos que recordamos es corta. Y la intuición lo que hace es trabajar con la gran masa de información. Es decir, cuando yo tengo que emitir un juicio sobre algo, a lo mejor uso 5 elementos y me dan una respuesta razonable. Pero si uso todo lo que capté, mi respuesta es mucho más profunda. Digamos, quien ha tenido un procesamiento en el que la razón no nos puede explicar por qué, pero yo sí puedo sentirlo y captarlo. Ese es el principio de la intuición. Ya está chorro. Pero vamos a la madera, ¿no? ¿Cómo? No, ya está todo donde se puede mojar mucho, ya lo quité. Y entonces se inunda el taller que está enfrente del baño, se inunda un pedazo del cuarto de allá, el pasillo. Lo bueno es que están Y yo tengo la convicción de que se va colando y un día el techo del departamento de abajo va a caer. En ese momento la dueña va a reparar el techo, pero no hay otra manera. En realidad nos tengo que subir a tapar el hoyito que hay ahí. Y ahí se ve como cae un chorrito al hoyito. Entonces hay que taparlo, pero no ha querido la dueña. Y está muy difícil porque cuando está bien
muy alto, pues, es muy difícil de tapar. Ahí va, así lo dejo y en la noche pues navego. Sí. En realidad no me preocupa mucho. Las primeras veces yo levantaba el agua, comprar el agua. Ahora no. No, pues ya sabiendo. Ya la dejo. Probablemente mañana en la mañana que voy a tener tiempo, me subo y le pongo, ya tengo ahí una tripa en que no pase el agua, y le voy a meter en el hoyo y luego le voy a poner cemento. Sí, ¿verdad? Pero no hay que ni preocuparse, luego empieza a caer de aquí, y luego de allá, y luego de por allá. Yo pongo unos botecitos y ya a la antigüita. Bueno, este es el lenguaje del arquetipo. Ese lenguaje lo llaman aquí en la hermética el lenguaje de la eterna esperanza. Porque en la medida en que sea comprensible para los que lo reciben, es suficiente. Y aquí vale la pena pensar y decir por qué es el lenguaje de la esperanza. Porque cuando uno practica ese trabajo de trasfondo, la convicción de que lo que experimenta es real, es una convicción muy fuerte. Y eso que experimenta es la unidad de lo real, o sea, todo el universo y todo lo que no es visible es una sola gran realidad de la que nosotros formamos parte, pero además, y esto es importante, formamos una parte con conciencia. Entonces, en ese estado la persona se da cuenta que lo que pudiéramos llamar la vida corporal es solamente una ilusión de un instante. Es como prender la luz, se apaga la luz, se vuelve a prender, se apaga la luz, se vuelve a prender. Entonces, esa revelación le muestra al individuo dos cosas. La primera, que la muerte no es tan espantable, que eso ya es muy importante. Y la segunda, que las cosas que nos pasan no son tan trascendentes. Probablemente ustedes han oído o leído que las personas que mueren clínicamente, cuando las reviven, cambian de manera radical. Ya no les importa la muerte, ya no se sienten inquietas, ya no les angustian las cosas cotidianas, como que comprendieron el principio de la eternidad. Esa es la visión. Si les creyéramos, ya no necesitaríamos hacer nada más que creerles, pero no les creemos hasta que experimentamos esto en la meditación. Es cuando adquirimos ese estado de indiferencia hacia las pequeñeces de la vida. Esa es una parte muy importante. La vida tiene muchos fenómenos pequeños que pueden parecernos terribles, pero son intrascendentes. En última instancia son intrascendentes. Entonces nos preocupamos mucho. Y pueden ser casi cualquier cosa. Hace como una semana, me dieron un cristalazo y me rompieron el vidrio en la noche, porque ya fue el coche. Entonces llegaban los vecinos de la academia de Frankenstein y los ladrones los vieron llegar y salieron corriendo. Entonces un vecino me avisó, y estaba trabajando, eran las 2:30 de la mañana. Y igual me dijo, oiga, le dieron un cristalazo, oímos el golpe y nos asomamos, prendimos la luz. Entonces bajé a ver el desastre. El vecino movió su coche porque no lo había metido cuando estaba tapando la entrada. Y los de la academia me dijeron, están allí en la esquina, todavía los puede alcanzar. Y dije, pues los alcanzará la policía. Porque yo me voy ahí, me peleo con ellos y me matan. Salen más caros. Sí, pero para ellos era ir como a pelear con ellos. Vaya y cóbrenles, sí, muy fácil.
Y el vecino que bajó a mover su coche dio la vuelta y ya se había ido, claro, ya se dieron cuenta que nos teníamos localizados. Yo nada más metí el coche, el día siguiente le puse el vidrio, pero es una cosa intrascendente. No me cambia la vida, no me transforma en nada, no me altera nada. ¿Por qué me puedo preocupar? Es chiquitito, no pasa nada, pues a vídeos hay suficientes. Claro que cuestan, pero bueno, ay, Claro. me lo pusieron en 40 minutos, una cosa muy rápida, no hay problema. Pero lo importante es que uno se preocupa, piensa, empieza a pensar en soluciones, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner una reja al coche, ¿no? Todo eso son corrientes mentales inmediatistas que se van con otros y ahí sí que no van a ver, pero no cae. No sé, ahí está abierto un hoyo. Este departamento es folclore nacional. Solamente en México. Sí. Somos muy folclóricos. Bueno, entonces, por eso es la eterna esperanza, porque a partir de ese conocimiento hay la convicción de que nada va a ser trascendente y enorme, porque somos eternos y porque las pequeñas cosas que nos pasan están relacionadas con pequeñas preocupaciones sobre cosas circunstanciales. A veces pensamos que la muerte es una tragedia, y si la vemos como un tránsito nada más, entonces la tragedia disminuye mucho. Yo me acuerdo que cuando era muy niño, tendría yo unos 8 años, estaba patinando y me caí. Y me dio un golpe aquí, ¿verdad? Mi mamá, enfurecida de que me había caído, tomó los patines y los tiró a la basura. Para mí fue una pérdida espantosa. Sí. Una tragedia. Una tragedia. No es lo mismo que nos pasa con la muerte. Muere una persona y sentimos la tragedia. Lo único que ha pasado es que perdió el cuerpo, que acabó la función del cuerpo. Pero como nosotros queremos tener la posesión de ese objeto, de esa persona. Es decir, para mí era muy importante tener los patines ahí o tener a la persona junto a mí. Entonces lo sufro. No lo veo con una mente trascendente, lo veo con una mente inmanente. Aquí y ahora. Cuando puedo decir que en la gran revolución de la cíclica del universo, pues siempre estamos juntos. No hay nada que sea ajeno y no hay nada que se vaya y no hay nada que desaparezca. Nada. El cuerpo cambia, pero no desaparece, se convierte en polvo y se convierte en tierra y lo que quieran, pero no desaparece. Pero cuando es un hijo se es el más doloroso. Es muy doloroso hasta que uno lo procesa. Cuando lo procesa ya no, pero si no lo ha procesado es terrible. Las muertes de los hijos son más dolorosas que las de los padres. Mucho más dolorosas. ¿Y la del marido? Sí, dura un año el trauma. Sí. Porque un año, porque el marido es como la mitad de la persona, se van haciendo uno. Están tan complementados que todo lo van haciendo juntos y todo lo hacen uno en función del otro. Y cuando el otro falta, como que falta una parte de la persona. Es como si lo partieran en dos. Y tarda mucho en reponerse. ¿Cómo lo reponían en el pasado? La viuda guardaba un año de luto. Y con ese año de luto ya se disolvía el angustia. El luto mismo era como un bastón para apoyarse. Sí. Era la manera de expresar sus condiciones. Y las mujeres firmaban fulana de tal, viuda de... Ay, ¿y eso qué? Pero era muy importante para eso. Para El negro, ¿no?
Sí, para el fin del duelo era muy Se quitó importante. el luto, creo que, no sé, han de haber pasado yo creo que más de 20 años, y empezó en lugar de negro, azul. Y luego de repente le ponía algo blanco. Pero No más. no. Sí, pues sí. Ya al final, o sea, ya cuando estaba ya mucho más grande, ya había pasado, pero es que mi abuelo murió pues, joven, realmente joven. Ya cuando habían pasado muchos años, entonces sí ya de repente alguna blusa así como más detallito, más Más clarita. florecita, así. Pero no, años. Es un duelo patológico. Pero lo que pasa es que la persona es muy dependiente, Exactamente, que sirve De que muera. de máscara, de disfraz. ¿sí? Es un apoyo. De bastante. ¿Sí? Una vez que te quitas la máscara, ¿quién eres tú? Pues ya no tienes el marido. Entonces, ¿Sí? Pero el luto sí puede ser, el duelo puede ser largo. Y el luto servía para eso, para apoyar el proceso. Y finalmente readaptarse a la vida. Y justificar muchas cosas, ¿no? Claro. también te sirve de ayuda. Sí, claro. Te digo que es una estrategia. Es una muleta. Pero sí se extraña a la gente. Claro, evidentemente, se extraña hasta el perro, pero Yo tenía unos amigos, él fue mi alumno Daniel Chowell, y lo mataron en uno de estos encuentros de tránsito, lo mató de un balazo a la persona. Hace 7 años. Y cada año ella le hace una misa y pone ahí un recuerdo de él. Pues además tiene los hijos y los hijos le recuerdan al padre. Claro. Pero pues ni modo, esas cosas pasan. No tiene remedio. Bueno, entonces la esperanza se genera, se gesta cuando nos damos cuenta de la unidad de lo real y de la eternidad de la presencia de la conciencia. Esos son los dos elementos que nos hacen saber que todos esos accidentes, esos sucesos que son circunstanciales, en realidad tienen un carácter secundario, que no son tan trascendentes como los quisiéramos ver en función de nuestra idea de que nuestra temporalidad es la parte más importante del universo. No es así, es un fenómeno circunstancial cortísimo de manifestación y luego se hace manifiesto y se vuelve a hacer manifiesto. Es una especie de ir y venir, un principio de péndulo que va y viene, o cíclico. Entonces, por eso es que es una eterna esperanza. El asunto es que esa esperanza la han pintado en algunas zonas de negro. Por ejemplo, en la India dicen que si yo no tuve una vida conforme a las reglas que me dijeron los sacerdotes, pues voy a reencarnar como perro, o como cerdo, o como un animal repugnante. Y en el cristianismo se dice que me van a mandar al infierno unas torturas infinitas. Entonces, así como que eso asusta, sobre todo si la persona lo cree firmemente. Un día una señora en sesión de tanatología me dijo: estoy angustiadísima, no por su cáncer, estaba angustiadísima porque el sacerdote le dijo que como su hijo vivía en concubinato, ella se iba a ir al infierno. Entonces, es que yo le digo a mi hijo y él dice que no, y entonces yo me voy a ir al infierno. Ay, pobrecita. Sí. Pues sí, pobrecilla, pues ella no entendía más que eso, ¿no? El cáncer es lo de menos, pero es que el infierno está enfrente y no, ya no me da tiempo de convencerlo. Claro que. Y hasta mal de que los veía. Pues sí, claro. al hijo no le hubiera costado ningún trabajo ir a casarse y dice: ya me casé. Ya. No hubiera pasado nada, pero la pobre mujer sufre. Bueno, uno sufre por sus convicciones. Los hechos en sí son menos importantes, la convicción es la que nos hace perdernos. Entonces, esta comprensión del universo es una eterna esperanza. Entonces, aparentemente,
dice la teoría, hay peligros que acechan, y en ese momento la esperanza es la que los atempera. Entonces, por eso el primer título que tiene es la esperanza. El tema de la esperanza es fundamental en la vida de los seres humanos. En realidad, por ejemplo, lo que vende un político es esperanza. Promete y promete y promete y dice que las cosas van a cambiar. La cuarta transformación no es más que otra venta más de esperanza. Y sí, porque todos nos vendieron esperanza. Peña Nieto dijo, es un nuevo PRI, y nos vamos para atrás. Y todos nos vendieron esperanza y esperanza. López Portillo, al final de su mandato, pidió perdón porque no le salió. Pues, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan? No sé, a lo mejor no se acuerdan porque fue en el 82, pero él prometió que iba a acabar la pobreza y que quién sabe qué tantas cosas. Y en el último informe pido perdón porque los pobres siguen igual de pobres. O peor. Sí. Y en un arranque de coraje contra los que habían sacado su dinero, nacionalizó los bancos. Cosa que no sirvió más que por un ratito. Es un desastre los bancos nacionales, no podemos, así va a ser terrible. 2-3 años y se regresaron y se acabó el problema. Nomás cambiaron de dueño. Bueno, entonces esa intuición humana nos advierte de los peligros, pero también nos protege y nos salva. Por eso el segundo título es intuición. Es una habilidad y es una ventaja enorme del ser humano, porque prevé los peligros y logra, digamos, salvarnos de una cantidad de cosas. Porque efectivamente, con una previsión, puede haber un cambio. En el reino de la naturaleza se vivía de una manera muy simple, muy pegado al orden natural. Entonces la gente se la pasaba muy bien porque cuando llegaba primavera se ponían muy contentos, hacían fiesta, brincaban, saltaban, inmediatamente empezaban a sembrar, cuidaban en el verano la siembra, cosechaban en el otoño, guardaban la mayor parte de lo cosechado y en el invierno se encerraban, vivían con eso, sobre todo en los países en que el invierno era muy crudo, nosotros no, pero en los inviernos crudos pues guardaban, se metían puertas adentro, hacían todas las labores que no habían podido realizar en los tiempos de siembra y cosecha, es decir, lo que hacían era cestas, cacharros, las herramientas las mejoraban, lo que fuera necesario, y otra vez aparecía la primavera y otra vez se ponían muy contentos, y ellos no concebían la historia como una línea larga de años, la concebían como una secuencia de ciclos, y esa es otra forma de ver el mundo muy distinta. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, nos ponemos con toda la carga de nuestra sociedad y nos parece que su vida pudo haber sido o aburrida o angustiosa o espantosa, pero para ellos no lo era, porque así vivían, esa era su forma de conocer. A lo mejor dentro de 2000 años la gente dice qué feo vivían de nosotros y nosotros nos sentimos contentos. Entonces, esta gente que vivía muy pegada a la naturaleza, pues lo que tenía era lo que pudiéramos llamar un esfuerzo muy apegado al origen del ser humano, porque en su origen, bueno, tenía que conseguir la comida y vivir con ella, y a un ritmo mucho más lento, con emociones mucho menos agudas y con prácticamente cero estrés. El único estrés eran las guerras y las invasiones, pero podían pasar temporadas larguísimas sin estrés, no había úlceras. Nosotros tenemos una gran cantidad de estrés por cómo inventamos lo que era importante. Nuestro problema es qué le atribuimos ¿A qué le está dando importancia? sí, a las cosas. En la medida en que nos parecen importantes, nos estresamos enormemente.
Cuando alguien pelea, por ejemplo, por vender un producto en competencia con otros, tiene un estrés terrible. ¿Por qué? Porque quiere ganar, quiere obtener lo que sí, y entonces lucha muchísimo. Y en la escuela hay estrés, y en las competencias deportivas hay estrés, y en muchas cosas. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a más o menos calcular la distancia entre el distribuidor Juan Pablo II y Plaza Mayor. 10 kilómetros en grueso. Suponiendo que no hubiera semáforos y que yo recorriera las calles a 100 kilómetros por hora, haría 10 minutos. Muy rápido. Si vengo a 60, haría 6 minutos, son 4 minutos de diferencia. ¿Vale la pena correr a 100 para 4 minutos? No. Pues ¿qué hace uno en 4 minutos? Nada, se baja del coche y saca las cosas y se fija si le pasó algo y se acabó. Entonces es estrés. Si las personas corren y se nos ponen enfrente porque creen que vamos despacio, es solamente ansiedad. Claro. No hay necesidad, no se puede, no gana nada. Luego lo ves en el semáforo. Sí, parado, ¿verdad? Sí. Yo tuve una alumna que se le atravesó un coche en el malecón e instintivamente le dio la vuelta al volante para no chocar y se fue al malecón. No le pasó nada, pero se fue. No, por favor. Sí, y por la imprudencia del otro de meterse en un pedacito porque gana un lugar. Bueno, pero lo simbólico importante es el estrés. Vivimos en una condición de alto estrés. Y eso no hace una vida feliz. No. Para nada. Hicieron unas encuestas internacionales sobre la felicidad del ser humano. Esa encuesta internacional arrojó varias cosas. Por ejemplo, que la riqueza es importante hasta cierto nivel. Diríamos el nivel de satisfacer las necesidades esenciales. Que la salud es importante si no estamos en la condición de un deterioro permanente, podemos resistir males. Por ejemplo, uno puede vivir con diabetes si se cuida y se mantiene y el estrés baja muchísimo. En cambio, si la enfermedad es progresiva, pues el estrés es progresivo. Que, en fin, la conclusión final es que las condiciones materiales no necesariamente son las que van a hacer la felicidad de las personas. Hay condiciones sociales, éticas y espirituales que son muy importantes, pero muy importantes para el ser humano, porque la felicidad es un hecho subjetivo y esa conclusión general es cuando mis expectativas coinciden con lo que objetivamente pasa, estoy muy contento. Cuando mis expectativas chocan, no. Y como lo de afuera no va a cambiar, o cambio mis expectativas, o voy a ser infeliz el resto de la vida. Esa es la conclusión. Uno tiene que revisar las expectativas y decir, ¿de veras? Sí, Sí. vale la pena. Eso es muy importante. Por ejemplo, pensemos en un deportista, en un corredor, que quiere reducir 4 décimas de segundo su llegada a los 100 metros. Qué barbaridad, ¿no? Qué angustia de estar bajando y bajando y bajando. Yo lo estoy viviendo con mi hija, que tiene que pasar el examen para entrar a la universidad, y ponen un simulador y resulta que no le da el tiempo. Insiste, y lo vuelve a hacer, y ¿dónde reduce tiempo? Es pura angustia. Y yo le digo, pues si no es tan importante, no es necesario entrar a la universidad, puedes dedicarte a Bataclana, ¿no? Dificultad, pero genera angustia. Lo que nosotros ponemos. Sí. Que para ella es importante. Para ellos es importante, pero que se lo hemos hecho sentir importante de alguna manera. No solo los padres, sino la sociedad. Ahí hay una falla por no haberle hecho sentir importante otras cosas. Porque además nosotros vemos la vocación de los hijos, a ustedes les debe pasar.
Y los hijos no son claros en su vocación, porque están teñidos por las ambiciones sociales. Ese es el problema. Quieren hacer algo que socialmente destaque. Y a veces la vocación es distinta, les gustan otras cosas, ¿no? Les gusta pintar, o les gusta decorar, y dice uno, pues tan fácil, dedíquense a eso. No, Claro. sí, les parece muy menor. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos que el ser humano de hace mucho tiempo era paciente, porque esperaba de la naturaleza sus ciclos, esperaba sus tiempos, sabía también que cada cierto número de años pasaban cosas, entonces eso lo mantenía bien, con una gran paciencia. Yo les puedo decir que en los años 40 que yo viví, todavía conservábamos un poco de ese carácter, porque no podíamos ir tan rápido. Hay que pensar, por ejemplo, que los autos corrían poquísimo. Normalmente, por ejemplo, hacer un viaje significaba ir a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Ese era el promedio. A veces podía llegar el auto a 80, no corrían más que eso. Ya cuando un auto andaba en 100 decían que era un bólido. Sí. Entonces, en la carrera panamericana, por ejemplo, sería en los 50, 52, viene un bólido a 110 kilómetros por hora. Y ahora nos reímos de eso, pues claro, nosotros podemos correr a 200, pues da igual. Y además ni siquiera somos corredores profesionales. Entonces, era mucho. Y teníamos la paciencia de ir a 60 kilómetros por hora en una carretera llena de curvas. Y a cada rato se ponchaban las llantas porque no había hule. Todo el caucho se usaba para la guerra, entonces hacían las llantas y quién sabe qué porquerías que se ponchaban a cada rato. Era bajarse del coche, desmontar la llanta, sacar la cámara, parchar la cámara, inflarla, poner la llanta y regresarla. 3 horas. Y teníamos la paciencia. Y sí, Sí. Ahora queremos llegar en un ratito. todo rápido. Yo oigo, llego a México en 3 horas, en 2 horas y media, y digo, pues ¿a cómo van? Pues que vamos a 210 o a Sí, 230. por lo menos. Pues sí. Y la pregunta siempre es, ¿para qué? Claro. ¿Sí? ¿A qué voy? Sí que me urge. Bueno, entonces ese lenguaje de la naturaleza era muy importante para ellos. Vivían observando el cielo, observando las señales del viento, las señales del agua, y con todo esto hacían una previsión del ciclo. Nosotros ya ni nos fijamos en la naturaleza, cuando mucho leemos el informe del meteorológico a ver si va a llover. Ya no nos importa tanto nuestra relación con el todo, nos aislamos. ¿Quién generó a los individuos? El gobierno y el mercado. Es decir, los seres humanos éramos comunidad, no éramos personas independientes. Entendíamos nuestra dependencia, ya no. Nos fueron metiendo la idea, eres individuo, eres independiente, tienes una libertad total. Hasta a los niños se les reconoce independencia. Y tú tienes el derecho y puedes pedir y puedes exigir y puedes convertirte en quién sabe qué tantas cosas. Y lo único que ha generado eso es beneficios para el mercado y ansiedad en las personas. Porque uno pretende ser, y antes no se pretendía ser, era muy claro lo que significaba todo. Hasta las personas más destacadas eran personas más sencillas. Para darles alguna idea, el presidente Ruiz Cortines salía caminando de Palacio, atravesaba la plaza y se iba al edificio de gobierno del DF a platicar con Ernesto Buchurco muy tranquilo. Y en el camino le iban saludando, señor presidente, y él saludaba y daba mano. Y llegaba al otro lugar, se iba a platicar con el amigo, quién sabe quién, y luego regresaba al palacio caminando y no pasaba nada. ¿Qué milagro que ahora fuera eso? De ninguna manera. Nosotros en la Ciudad de México podíamos
estacionarnos frente al Palacio Nacional. Bueno, y aquí en León también. En los años 60 vine a León y me estacioné el 5 de febrero, pegadito al Hotel Condesa. Se acabó. Pues íbamos a Woolworth. ¿No Ay, recuerdas? sí. Mi abuela pedía que la bajaran en Woolworth, decía. En la puerta de Woolworth. Pero lo importante es que perdimos esa condición y quiere decir que ahora es letra muerta. El mensaje de la naturaleza es letra muerta. Esto es muy importante porque nosotros somos naturaleza. Entonces nos enajenamos de nuestra propia realidad. Bueno, entonces, adivinación natural. La adivinación natural incluye astrología, quiromancia, fisionomía, frenología y todas las disciplinas que van en ese sentido. Entonces, era muy sencillo. En realidad, las personas acudían a que les leyeran las cartas, a que les hicieran alguna forma de adivinación muy sencilla y se quedaban muy contentas. Y además lo disfrutaban mucho. En los años, yo creo que en el año 61, un día llegó mi suegra muy contenta de la calle a su casa, yo estaba en casa de ella, y me dijo, ¿qué creen, Mario? Fui con una señora que me dijo que mi alma protectora es Napoleón Bonaparte. Tenía llena de orgullo. ¡Qué horror! Ser un asesino. Me dice encantada que le Sí, ha de haber dicho yo con este general. No, ya de haber dicho, wow, no supo ni qué día lo hizo, pero Napoleón, Pero eso la hacía feliz. No creo que ahora haya nadie que le diga. Sí. Pero yo no creo que haya ahora alguien que se enorgullezca. Si me dicen eso, se ríe. Háganme favor. Pues a lo mejor alguien que no supo la historia. Pero de todas maneras, Sí. si a mí me dijeran su espíritu protector es Gandhi, yo no creo en espíritus protectores. Sí. Entonces, lo importante en este caso, el arcano 16 nos da el derrumbe de la dualidad y nos da el inicio de lo que es el arcano 17. El 16 es la torre, el derrumbe de la dualidad. Entonces, la consecuencia natural es ese tránsito. Pero ¿en qué se transita por el arcano 17? Entre las 5 cartas del proceso de liberación y las 4 del proceso de transmutación. Y hay que ver el significado de ambos. Cuando el Buda nos habla de liberación, nos está hablando de quitarnos cadenas. O sea, el ser humano en esa etapa de las 5 cartas de la liberación está librándose de la dualidad, está librándose de las cadenas de su división interna. Y que además lo manejen fuerzas no racionales. Esas fuerzas no racionales derivan de las creencias. Entonces uno va librándose, va rompiendo contra eso. Probablemente ustedes han oído el curso de milagros. El curso de milagros tiene 2 caras. Una cara es la parte fantasiosa y otra cara es la parte práctica. La parte fantasiosa es que esta señora que le escribió, que es una psicóloga, dice que se le apareció Cristo mismo y le dijo cómo interpretar el cristianismo. La parte efectiva es que lo que propone es muy útil, librarse de creencias. Ir viendo el mundo y diciendo no es tan real como yo lo creía, no es así, no es mío, no lo poseo. Entonces ayuda mucho a la persona a analizarse y a resolver sus problemas. A lo mejor esto de decir que se lo dictó el Cristo es un truco para que le crean, pero el consejo es bueno.
finalmente la práctica es correcta, porque la persona se va despojando de una cantidad de cosas que la mantienen atada. La mantienen atada a creencias, a maneras de ver el mundo que no tienen base racional, no tienen base científica y no tienen base de ninguna naturaleza. Son nada más creencias, las que sean, pero creencias. Entonces, esas creencias nos atan a ciertas conductas y hacen que nuestra vida responda a las ideas de quién sabe quién que generó esas creencias. Uno tiene que ser de cierta manera. Por ejemplo, creo que les platicaba del problema de las celebraciones, cómo las hacemos nosotros. No les platicaba. Ustedes se habrán dado cuenta que todo lo que celebramos va asociado a la comida o a la bebida. No podemos hacer celebración sin comer o beber. Esto viene de los pueblos más antiguos que se morían de hambre y cada celebración era echar la casa por la ventana y comer mucho. Había banquetes de 3 días entre los celtas cuando tenían un éxito grande. Y comían y bebían hasta tronar. Y nosotros seguimos haciéndolo. Yo no le encuentro mucho sentido porque cuando un niño hace su primera comunión de ahí se pasa la comida. No me entra en la cabeza, pero eso es una costumbre. Y es una costumbre que nos ata. A nosotros quizá menos, pero a otras personas, bueno, se endeudan, venden la vida para hacer la fiesta de 15 años. Y otras cosas. Cuando tienen que invitar gente deben quedar bien y deben gastar todo lo que sea, hasta lo que no tienen, venden el coche, venden el terreno. Pero hacen celebración, esto es una atadura. Bueno, pues así como esa hay muchas otras ataduras en la vida. El proceso de liberación es la ruptura de las ataduras. Ya me liberé, ya estoy tranquilo, ya no creo en esas tonterías y ahora sí estoy libre. Pero la siguiente pregunta, que son las siguientes 4 cartas, es, y por eso es la transición, ¿y ahora qué voy a hacer conmigo? ¿Cuál va a ser mi definición? Ya dejó de hacer la vida de... Sí, ya dejé lo de atrás, ¿y ahora quién voy a ser? ¿Cómo me voy a construir? ¿Qué es la transmutación? Entonces, esta carta es la transición entre la liberación y la transmutación. Es el paso de ya me libré de los prejuicios a ahora me voy a construir para ser creador, para ser el que haga su vida propia, el que se invente a sí mismo, el que desarrolle una manera de ser ideal. Y este cambio es muy importante. Entonces, digamos que es la consecuencia de haberse liberado, pero es la introducción a la búsqueda de la trascendencia. Entonces, eso también es un paso de esperanza, porque en el momento en que esto pasa, yo espero lograr ser yo mismo, encontrarme a mí mismo, encontrar la razón de ser de mi vida, justificar mi vida haciendo y desarrollando cosas creadoras. Si una persona libre tiene opciones, pero si no usa las opciones, la libertad no le sirve de mucho. Tiene que recrear su estructura. Si yo creía en esto, ahora estoy convencido de esto otro. Si yo hacía esto de manera compulsiva, ahora cuando soy libre lo hago de esta otra manera. Entonces, no basta con dirigir astralmente nuestra voluntad. Tenemos que tener tacto, tenemos que tener intuición. No basta saber que nos vamos a morir, sino precisamente para qué estamos vivos. Es decir, es el momento de aprovechar el tiempo de estar vivos porque ahora somos conscientes, disponemos de nosotros mismos y tenemos la capacidad de realizar lo que nos toca hacer. Y esto es muy importante. Se adquiere responsabilidad, pero se adquiere una gran libertad. Y además la alegría de estar haciendo algo que es la definición propia. Ya no estoy siguiendo a la manada, sino estoy haciendo mi propio camino. Ya no pierdo mi tiempo en repetir rutinas. Estoy abriendo paso a una vida distinta.
una vida creativa y además decidida, consciente. Entonces, justamente es, digamos, el paso decisivo o paso final en la formación, en este caso, ya podemos decirlo así, del individuo. Si la sociedad, el Estado, el mercado, nos dicen que somos individuos para que consumamos, aquí nos dicen que somos individuos para ser creadores, para construirnos a nosotros mismos. Es una distinta forma de ser individuo. Entonces, es muy importante que en ese momento ya estamos en lo que pudiéramos llamar las grandes corrientes universales. Si el agua de estas corrientes mentales y pensamos que la mente es un factor universal, mientras que el cuerpo es un factor también universal, pero temporal y, digamos, circunstancial. Y la conciencia es universal, pero permanente. Entonces estamos hablando de unas corrientes distintas. Hay la corriente de la mente personal, las corrientes mentales personales, las corrientes mentales grupales y las corrientes mentales universales. Y nosotros nos vamos desplazando de las muy individuales y de las grupales hacia las universales. Esto es muy importante. Ya no obedezco a mis corrientes mentales locales, sino ya me pongo en contacto con algo más trascendente que me va llevando, a lo que pertenezco y que me guía. Esta es la parte importante de la puerta que abre esta carta 17. Entonces, la esperanza y la conciencia tienen la misma fuente. ¿Por qué? Porque es justamente la conciencia la que nos hace descubrir la esperanza. La esperanza no es una ilusión. O sea, no hay que confundir esperar algo con ilusionarse que pasará. Lo esperamos porque lo vemos, porque lo comprendemos. Vamos a decir, somos seres ante la muerte. Y cuando tengo la esperanza de que la conciencia permanece, no es la ilusión de que soy inmortal, es la convicción de que he podido comprobar que la conciencia es independiente de la muerte, que permanece. Y entonces es distinto, porque esa esperanza soporta todo lo que tengo que hacer. No vivo angustiado ante la muerte, se me va a acabar, sino vivo esperanzado. Voy a hacer todo lo posible antes de la muerte para terminar lo que tengo que hacer. Después voy a tener más tareas, pero por lo pronto termino. Por lo pronto trabajo en eso con gran entusiasmo porque es una meta. Entonces es un enfoque distinto de la vida. No voy a aprovechar la vida y voy a temerle a la muerte, voy a andarle sacando la vuelta a ver cómo llego, sino lo contrario, es decir, aprovecho mi tiempo, sé que después voy a tener otras cosas que hacer y además desarrollo mi conciencia porque entiendo que en el periodo en que no esté encarnado, mi conciencia va a estar muy estable. No va a estar en el vacío de lo que no generó, sino en el lleno de lo que sí generó. Esto significa un cambio en la vida muy importante, porque la vida se convierte en misión. Tengo que hacer esto, en vez de a ver qué sucede. Yo tengo una amiga que se divorció porque dijo, es que a este hombre la vida le sucede y yo eso no lo soporto. Y el pobre hombre era muy tranquilo y dejaba que pasaran las cosas y esta era una fiera. No, este hombre no. Pero esto es lo que debemos hacer. La vida no nos debe suceder, nosotros debemos dirigirla, y para dirigirla tenemos que tener claridad, porque alguna persona dice, bueno, ¿y cómo la dirijo? Pues eso es un proceso muy largo, porque tiene primero que liberarse, proceso de liberación, y luego empieza a escoger
¿qué va a hacer con su libertad? El que no es libre no puede escoger. Tiene que hacer las cosas como se le dijeron. Y uno no lo piensa. Dice, pues bueno, viví, hice esto, aquello, me divertí mucho, hice 40 viajes. Y dice uno, ¿y escogiste lo que ibas a hacer? Sí, claro, escogí viajar aquí en vez de allá. No. Escogiste qué persona ibas a ser, qué vida ibas a tener. O ibas a seguir toda la rutina. Y bueno, pues en general las personas siguen la rutina. Piensan que deben pasar el ciclo. Naces, te nutres, creces, te reproduces y mueres. Ese es el ciclo que me enseñaron a mí en biología. ¿Sí? Entonces dice uno, pues sí, estoy cumpliendo el ciclo. ¿Y qué más? Bueno, también el ciclo humano, tienes que tener una casa, un coche, tus hijos, hacerlos crecer, que estudien. ¿Y qué más? ¿Y tú en dónde quedas? Sí. Aquí. Lo que tienes que hacer en la vida, aquello para lo cual recibiste los dones que tienes, ¿dónde está? Ese es un planteamiento muy importante en ese momento de esta carta. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer de mí mismo? Y no importa la edad, una persona puede llegar a esto a los 80 años y de todas maneras es útil. Puede ser su último año de vida, pero si su último año de vida es consciente y dirigido, le puede satisfacer muchísimo. Como la misión, ¿no? Es lo Como mismo. la misión. O sea, saber cuál es nuestra misión. A veces una persona me dice que ya está muy, muy vieja y que haber descubierto algo como esa conciencia de que estuvo perdiendo la vida, ya no le sirve. Yo digo, ¿cómo no le va a servir? 80 años de experiencia y le van a dar la fuerza para en un año hacer cosas muy importantes. Finalmente los años no transcurren en balde, uno aprende muchas cosas. Entonces, con ese aprendizaje, si ya tiene claridad, puede hacer mucho. Sin ese aprendizaje no puede hacer nada. Si yo le digo a un niño, eres libre, no puede escoger nada, porque no tiene claridad. Si quiere escoger, va a escoger lo que ve alrededor. ¿Cuántas personas nos dicen, yo estudié tal cosa porque mi amiga iba a esa carrera? Y dice, no, qué raro. Es que mi hermana dijo que quería estudiar para maestra y yo me fui con ella. ¿Cómo? Porque yo no sabía ni qué quería. Y esto, por supuesto, no es productivo. Entonces, es muy importante que distingamos que sí y que no. Es decir, por dónde sí caminar y por dónde no caminar. Para eso nos va a servir todo el aprendizaje anterior. Entonces, no solo el orden natural, sino todo lo que nos rodea, incluidos los seres humanos, hasta las máquinas y los robots, nos dan unas lecciones muy importantes. Porque nos dicen una historia. Les voy a hacer el comparativo con un robot. Voy a una fábrica de automóviles y veo la robotización. Todo lo hacen unos brazos mecánicos. Y lo hacen muy bien. Y luego me voy para atrás y me doy cuenta de lo que le pasa al artesano. Un artesano hace una obra completa. Por ejemplo, hace platos y hace todos los platos. Hace zapatos y hace el zapato completo. Y está muy orgulloso de su obra. La ve terminada y siente que hizo algo útil. Un obrero en la cadena de producción no tiene esa satisfacción porque hizo un pedacito. Uno le pregunta, ¿qué hiciste el corte? Hiciste muchos cortes, sí, 500 cortes. Y cuando ve el zapato armado, solo hizo un pedacito. No hizo una obra, hizo una parte. Y esto es gravísimo. Bueno, el ser humano sentía la satisfacción de su obra. Sembraba y cosechaba, hacía un instrumento y el instrumento servía, etc. Y lo hacía completo.
aparece el robot y le quita al ser humano la satisfacción de hacer. Y aunque le den de comer, no se va a sentir bien porque no está creando. La verdadera facultad del ser humano es crear. Vivir, comer, dormir, eso lo hacen los animales y en alguna forma las plantas. Y no tienen ninguna trascendencia. La única cosa que puede diferenciarnos de esa naturaleza orgánica original, vamos a llamarla básica, es que somos creadores. Creamos cosas que no existían. Y entonces, ¿qué hacemos de nuestra vida? ¿Dormimos, comemos, nos reproducimos y nos morimos? No. Eso lo hace una planta o lo hace un conejo. ¿Y nuestro don de crear, dónde queda? Nuestra obra realizada. Al propio Dios se le atribuye que hizo su obra, la contempló y quedó satisfecho. Es una obra completa. Entonces, digamos que el robot es una obra maravillosa del ser humano, pero al mismo tiempo le quita su posibilidad creadora si el ser humano no encuentra dónde aplicar su capacidad creativa. Y esto es muy importante. Pero, por ejemplo, tiene que ser creado como una manualidad, como una... No. Como una idea. Ajá. Porque cualquier cosa, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en el gobierno, hice un sistema nacional de evaluación, que por supuesto llegó el siguiente gobierno y le cambió muchas cosas, y luego llegó el otro y le cambió, pero el sistema sigue. Entonces uno tiene la satisfacción de haber contribuido a eso. El primer sistema, y luego ya llegó otro, y luego otro, y luego otro, qué bueno. Pero uno siente que hizo algo. Eso es una obra de su esfuerzo y de su aprendizaje. Y esto da una satisfacción. A veces una persona puede estar orgullosa de algunas cosas que no nos podemos imaginar. Como de haber enseñado a tus hijos a andar en bici. Sí. Yo tuve un jefe. A lavarse los dientes bien. Sí. Yo tuve un jefe que era traductor cuando llegó a México, venía de España. Entonces se enfrentó al juego de palabras input-output. Y dijo, ¿cómo traduzco esto? Y entonces le puso insumo-producto. ¿De dónde salió la palabra insumo? Me explicó. Si el consumo tal, el insumo tal, muy bien. Y la palabra se hizo famosa y se adoptó en la lengua. ¿A cuántas personas conocen que haya inventado una palabra? Que usen todos. Es fantástico, ¿eh? Claro que cada palabra tuvo que haberla inventado alguien, pero no hay tantas. Los inventores no son muchos. Entonces, una palabra que se integra a la lengua, pues es un éxito. Porque los autores literarios usan las palabras que existen, rara vez inventan una. Joyce inventaba palabras, pero pocos. Así es que eso es una satisfacción. Él lo contaba con mucho orgullo. Y él era un hombre importante, tenía un puesto muy importante y muy reconocido, pero inventó su palabra. Además, ese es lo único que trascendió, porque aunque fuera un hombre importante ya nadie lo recuerda, pero la palabra se sigue usando. ¿Insumo? Insumo producto es, en economía, todas las entradas para producir algo y el resultado final. Entonces, el proceso insumo-producto se estudia en economía como el proceso general de producción. Creo que yo voy a aprovechar esta pausa. Esta caída del... Bueno, pues ya son 7:10 y nos quedamos aquí. Bueno.